Buenas noches, soy el licenciado Enrique Celis y soy presidente del INEDEC desde hace varios años. Pues aquí para platicar un poco de historia con ustedes. Fíjese que mis alumnos de Derecho de la carrera me preguntan, oiga maestro, ¿y por qué usted llegó al Derecho Cultural? ¿Por qué no se dedica a otras áreas del derecho? Digo, por supuesto que me dedico a otras áreas del derecho. El derecho es muy interesante en cualquiera de las disciplinas, en cualquiera de las materias que uno tome. Tanto el derecho penal como el derecho civil, como el derecho laboral, derecho constitucional, son apasionantes. Cualquiera de las áreas del derecho son apasionantes. Pero por mi formación, por mi camino en la vida, pues encontré en el derecho cultural, pues algo que en México pues se tiene que desarrollar, a pesar de que ya hay, y me da mucho gusto, bastantes personas que están haciendo derecho cultural y hablan de los derechos culturales y todo esto. Pues la verdad es que en México es una materia muy noble y que sé que en unos años va a ser una materia importantísima y nodal en este país y en este siglo XXI. Entonces, pues la realidad es que México tiene mucho que dar al mundo. Tenemos mucho que hacer, tenemos que generar muchas empresas de innovación. Aún los centros culturales de nuestro país pues siguen funcionando la mayoría como en el siglo XX y tenemos que provocar que la investigación y la innovación lleguen a estos centros culturales para que esto llegue obviamente a los barrios y a todas las comunidades del país y podamos hacer una industria cultural muy fuerte. Hay muchísimos compañeros artistas de todas las disciplinas que adoran, que aman su trabajo con una pasión verdaderamente fenomenal. Y tenemos en México artistas y intelectuales y grandes cerebros con luces que nos iluminan a todos y que pueden hacer mucho por México, por sacar adelante nuestro país. México tiene una historia a nivel de corte histórico es muy pequeña. Tenemos 223 años. Realmente si eso lo analizamos con otras naciones del mundo, pues somos muy jóvenes. México es un país que está en un proceso de transformación y todo lo que sucede pues lleva ese biorritmo, ¿no? El biorritmo de la política, el biorritmo de la administración, el juego de los partidos políticos. Entonces es muy interesante analizarlo y sucede en todas las latitudes. El hombre tarde o temprano pues, tiene que avanzar en el conocimiento, tiene que avanzar en la tecnología, en el desarrollo, en la ciencia, en las artes y pues llegar a otros estadios. Y también los países van creciendo, no es lo mismo una ciudad de México, principios del siglo XX, con una cantidad de habitantes, por ejemplo en la época de Porfirio Díaz, cuando había nada más el centro de la ciudad y algunas colonias, cómo fue creciendo nuestra ciudad hasta ser la ciudad que es hoy en día, con la cantidad de habitantes que hay en el país, que son más de, creo, 20 millones, ¿verdad? Así, por, a lo mejor somos más. Y también, pues, las ciudades de provincia que están aledañas, que también están creciendo, pues, muy bien, ¿no? Entonces yo, la verdad, siempre he creído que todos los políticos, que todos los que vivimos en este país, podemos sacar a México. Nuestro instituto hace política, porque todos los que, de alguna manera, pero no es una política partidaria. Nosotros hemos colaborado con todos los partidos políticos y pues cada partido tiene sus ideas, su forma de hacer las cosas y todas son buenas. Mientras sea por el desarrollo y el beneficio de México, todas las ideas son bienvenidas. Nosotros creemos en la unicidad para la mejoría de nuestro país, con todos. O sea, no deberíamos de estar en conflicto, sino todos sacar adelante el país a todos los retos que se nos vienen en el siglo XXI y en el XXII y en el XXIII y los sucesivos. Fíjense ustedes el poder de la naturaleza. Fíjense ustedes lo que nos pasa cuando hechos naturales como un sismo, un huracán, pues todo lo que nos hacen.
en unos minutos nos pudiera desaparecer ese tipo de cosas a todos los mexicanos o otros países del mundo, tsunamis y todo este tipo de cosas. La naturaleza es muy poderosa y cuando uno ve el poder de la naturaleza y ve las discusiones en las que estamos los seres humanos, de repente dice uno, no hay que perder el tiempo, la vida es muy corta. Actualmente la vida está calculada a los 70, 80. Ojalá que 100 años o más, ¿verdad? Pero pues la vida es muy corta. Entonces, la vida de cada quien tenemos que valorarla al máximo. Y bueno, a veces hay muchas discusiones estériles, ¿no? Por el juego del dinero, por el juego del poder, que pues son partes inherentes al ser humano y más en este sistema capitalista y en la historia de toda la humanidad, que es el dominio de un grupo por otro o de un individuo hacia otro. Entonces, pues eso pasa, pero es normal y sucede en todo el mundo. Nosotros en el INEDEC estamos trabajando y los invitamos a todos a integrarse a esta revolución cultural aquí en México, donde la idea es muy sencilla, es hacer que México tenga una industria cultural fuerte para poder llevar productos y servicios de nuestro país a todo el mundo 100% innovadores. Y como les decía en un principio de la plática, hoy en día hacemos centros culturales igual que hace muchos años, talleres, la gente se forma, pero pues luego de que la gente tiene alguna acercamiento a la arte o alguna carrera de arte, por ejemplo, pues luego no hay dónde trabajar. O tienes que emigrar a otros países a trabajar. Hay amigos, hay compañeros que, bueno, están en otras latitudes, les ha ido muy bien en su carrera profesional, algunos son famosos, algunos no, pero han logrado grandes cosas. Los mexicanos en cualquier parte del mundo logramos muchas cosas, pero no es necesario irse de México. Nosotros creemos que no es necesario irse de México. Creemos que en lugar de talleres de arte, se deben de hacer, debe ser parte de la industria del arte nacional. Se deben de hacer empresas de arte. Hay una palabra que usamos en México que es muy simpática, que es hacer como que hago. No, no es una palabra, pero no es una frase. Hacer como que hago, pero en la realidad no hago, hago como que hago. O sea, aparentemente estoy haciendo, pero en la realidad no estoy haciendo y no estoy construyendo. Pero este fenómeno se da pues por aparentar cosas. Entonces aquí lo que necesita México es no aparentar, lo que necesita México es hacer, construir, y entre todos seguramente saldremos adelante con todas las formas de pensar, con todas las líneas políticas, con todas las líneas administrativas, con todo lo que sea necesario. Estoy seguro que vamos a salir adelante, porque al final de cuentas, ¿a quién le conviene que México sea un gran país? Pues a todos los mexicanos, en todas también para los extranjeros que están aquí viviendo con nosotros, que están llegando muchos de diferentes países. Siempre ha habido migración a México por problemas políticos, por problemas de persecuciones, por problemas... Y México siempre ha sido un país de asilo. Siempre hemos sido un país que hemos recibido con los brazos abiertos a los extranjeros, y por fortuna en muchos países del mundo a los mexicanos se nos quiere bien, se nos recibe también con los brazos abiertos. Y bueno, esto ha funcionado porque México es un país que siempre ha buscado en el orden internacional la paz. Nunca hemos sido un país de guerra y creo que eso nos ha traído muchos beneficios. Es muy importante esto, fíjense, trasladar la idea de talleres artísticos a empresas artísticas. ¿Qué es decir? ¿Para qué estudio esta actividad? ¿Para poner un pequeño negocio o para integrarme en una empresa artística, en una industria cultural? Pero cultural no nada más de bellas artes, sino de todas las áreas del conocimiento. Porque la labor de todos los compañeros artistas es muy, muy importante, es más nodal, ¿verdad? En el concierto internacional.
Tenemos artistas excelentes en México en todas las áreas, pero también tenemos científicos en todas las áreas excelentes. Y también tenemos humanistas excelentes. México tiene una cantidad de impresionante de profesionales que requieren un espacio para su desarrollo. Entonces ahí, me dice, con el apoyo tanto del gobierno en sus tres órdenes, tanto federal como local como municipal, gobierno mexicano obviamente, y también todas las empresas que apoyan este tipo de acciones, creo que podemos hacer muchas cosas. Entonces, pues esta reflexión es muy importante porque no debemos de seguir trabajando sin un objetivo claro y concreto. Y uno de los objetivos más importantes que hay en este país es abatir el desempleo, es abatir, obviamente, que todo el mundo pueda tener una mejor economía, que los proyectos de cualquier tipo realmente tengan un basamento en la investigación y estos proyectos al mismo tiempo sean innovadores. ¿Para qué repetimos la fórmula que ya se hizo? ¿No? Es muy bueno y hay niveles, obviamente. Hay un nivel de iniciación, un nivel de intermedio y luego ya hay un nivel de profesionalización. Y hay gentes muy conocedoras pues de la materia de la pedagogía, de la educación en este país, que verdaderamente hemos avanzado. No es lo suficiente que requerimos, pero hemos avanzado. Y es importante también entender que aquí hay la suficiente cantidad de mexicanos que pueden transformar no México nada más, sino el mundo. Pero tenemos que empezar por mejorar lo que hacemos aquí, ¿no? Talento sobra, talento, jóvenes, gente adulta, incluso nuestros sabios, nuestros viejos, ¿no? Todas estas personas que ya le entregaron su vida a alguna actividad y que lograron muchas cosas importantes en su vida, pero que ahí están y que aún nos pueden compartir ese conocimiento, ese consejo de sabios que necesita México, ¿no? Tanto los intelectuales que hacen libros y todo eso, como los intelectuales que no hacen libros, simplemente la vida los ha enseñado y que manejan una cultura impresionante de vida, una cultura muy amplia. Tenemos que aprender de todos, ¿verdad? Y seguramente saldremos adelante en este país. Y pues yo veo mucho futuro. Nuestra historia es muy interesante, los invito a que la estudien, que estudien tanto desde la conquista, nuestros grupos ancestrales, hasta todo lo que ha pasado hoy en día y lo que sucede todos los días. Investiguen, sigan las líneas de lo que está ahí escrito para que ustedes puedan ver, revisen el pasado, revisen la forma de pensar en mexicano. ¿Por qué han venido tantos intelectuales? Por ahí me acuerdo mucho de Antonín Artaud con su libro Viaje al país de los tarahumaras y todo lo que decía de México, ¿no? Que México es un país totalmente surrealista. Somos un país como de sueños. La Constitución de la Ciudad de México dice que somos un país que nace del agua. Esto es muy interesante porque no nada más es el agua, sino tenemos los 4 elementos, ¿verdad? Esos elementos que usaban los griegos y los antiguos, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y ustedes saben que esos elementos todos generan energía y pues en el planeta todo es energía, ¿verdad? Esto es muy interesante. Y la energía que nace en esa chispa cuando nosotros aparecemos en el vientre de nuestra madre y después cómo esa energía nos guía toda la vida y la tenemos dentro de nosotros todo el tiempo. Es algo interesante y la cultura en general es toda esa energía contenida en el universo, toda esa energía que generamos en México a partir de nuestro medio ambiente,
a partir de toda la sociedad que somos. Y el sistema capitalista, pues es un sistema que está funcionando igual que en su momento el comunismo que se hizo, ¿no? Que quizás no es el comunismo que plantea Carlos Marx, quizás de comunismo pasó a una dictadura, pero sin embargo también todo ya lo planteaban los griegos, ¿no? La república, el imperio, todo esto ya lo veían los griegos, los romanos, y bueno, hasta el día de hoy la, la historia dice que todos los imperios han caído y que los hombres así tremendamente ambiciosos, pues está bien, ¿no? Ahí existen, pero muchas veces terminan muy mal. Entonces es bueno entender que vivimos en una sociedad y es muy bueno entender que la cultura es la base de esa sociedad. La cultura abarca todas las actividades humanas y nosotros desde el INEDEC lo que queremos es proyectar a México al mundo. Hay muchas instituciones que lo están haciendo de una manera muy, muy buena durante muchos años. Secretarías de Estado, institutos. En todo el país hay un gran movimiento cultural en todos los órdenes, en todas las universidades, en todas las primarias, en todas las secundarias. Imagínense, todas las primarias del país, las secundarias, las preparatorias, las universidades, tanto públicas como privadas, las secretarías de Estado, en general, toda la administración pública, todo lo que se está haciendo por México todos los días y toda la gente que estamos trabajando por México y porque los ciudadanos y todos los que vivimos en este territorio estemos muy bien. Incluso todos los extranjeros que llegan, que encuentren un espacio y que les vaya muy bien también. Porque el vivir en comunidad es algo fabuloso. Entonces, los invitamos a repensar, a reflexionar, a reentender la antigüedad, como, aunque suena pleonasmo, pero es un pleonasmo a propósito. La antigüedad más antigua puede ser la modernidad más moderna. Y la combinación, ¿verdad? Todos estos avances tecnológicos que tanto nos favorecen, pues hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar todas las oportunidades que hoy en día existen, pues para todos. Tomando el punto, la industria cultural. Hoy en día muchos jóvenes estudian un taller de lo que quieran, de guitarra, de música, de teatro, un taller de danza, un taller de... Bueno, sí, ¿y qué pasa? ¿No? Empiezan con una iniciación o pasan... Aquí tenemos que avanzar de talleres a parte de una industria, parte de una empresa. ¿No? Es muy importante que se avance hacia una empresa. ¿Por qué? Porque la empresa nos va a permitir ingresar dinero para las personas que trabajan en la empresa, pero también ese dinero va a servir para el gobierno. También va a haber impuestos, también va a haber ganancias, ¿no? Y si nos prestan dinero, pues vamos a poderlo pagar a través de empresas con innovación. Hay muchos grupos, por ejemplo, hay muchos foros culturales independientes donde con una casa se pone un grupo artístico y empiezan a generar proyectos, empiezan a trabajar para la comunidad, pero no es suficiente porque hay actividades artísticas que son caras, que cuestan mucho dinero. Y para poderlas llevar al mercado internacional, pues tienes que llevar algo de mucha calidad, de muy buen nivel, ¿no? Entonces ahí es donde los artistas, por ejemplo, requieren mucho apoyo. ¿Se les da un apoyo? Claro que sí, el gobierno toda la vida ha dado apoyos, pero no es suficiente. El problema es que este dinero, pues es un dinero que se va, pero pues no ven el retorno. Entonces ahí sí tendríamos que pensar en poder generar proyectos, tanto a nivel de iniciación para la comunidad, intermedios y avanzados, pero pensando en una visión pues ya más global, una visión más de empresa,
que toda la gente que participe en esto, al mismo tiempo que es un lugar donde aprende, donde estudia, donde se prepara, pues es un lugar que genera también ingresos para todos los que están ahí. Y esto nos permitiría abatir mucho pues este desempleo que hay. Muchas empresas que hoy en día pagan muy bien, pues no son mexicanas y tienen una normatividad que pues no es mexicana. Incluso uno de los elementos importantes y que es nodal hoy en día es hablar inglés. En esas empresas, si tú no hablas inglés, pues no te contratan. Y son empresas que están en México. Y son empresas que están, pues pagan buenos salarios. No les digo que sea el salario una panacea, pero pagan bien. A lo que muchas empresas nacionales pues pagan menos. Entonces hay que generar empresas, hay que generar innovación, hay que generar investigación, hay que generar proyectos culturales para que la industria cultural se crezca en México. ¿Verdad? Poder hacer una industria de México para el mundo. Esto es fundamental en el aspecto del conocimiento. El conocimiento debe ser práctico, debe ser un conocimiento que a final de cuentas lo aprendo y lo pueda yo ejercer pues hacia la sociedad, hacer que ese conocimiento que he estado aprendiendo con hachas y aprendiendo, que ese conocimiento lo pueda yo ejercer a través de un proyecto hacia la sociedad para mejorar la sociedad. Entonces, eso es lo que hoy en día tenemos que hacer. O es la búsqueda del INED, hay muchas búsquedas. No digo que tengamos la única búsqueda, o sea, obviamente todas las instituciones tienen diferentes búsquedas y todas son muy buenas. De lo que se trata es de sumar. De lo que se trata es de sumar a todos para que juntos lo hagamos, para que juntos podamos tener un país con más presupuesto, con más dinero para todos, para que todos podamos estar mejor. Pero no solamente es el dinero, es también el, 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 el crear tantas cosas. Hay muchos inventores, por ejemplo, que en México pues, lograron cosas. Ahí está nuestro famoso inventor de la televisión en color, ¿verdad? Es, tenemos mexicanos de grandes alturas en todas las disciplinas. Entonces, pues hay que aprender de ellos, caminar y seguir. Es bien importante que accedan aparte, bueno, en el internet lo pueden hacer o lo pueden hacer en presencial a las bibliotecas. Es muy importante impulsar la lectura. Los mexicanos leemos, sí leemos, pero a veces la lectura que hacemos pues es una lectura muy sencilla, es una lectura muy fácil. Y uno de los grandes problemas que hay en México es la lectura. Y de repente llegan jóvenes a niveles superiores y medios superiores y no saben leer. Porque la lectura que hacen es un tipo de lectura, pero cuando te encuentras que tienes que leer un libro de filosofía alemana, traducido al español, muchas veces por españoles, pues en una hoja te vas a encontrar con 20,000 conceptos. Entonces obviamente interpretar una hoja pues te puede llevar 50 libros más. Entonces, y si nosotros estamos acostumbrados a que queremos leer todo así rápido, pues no lo puedes leer. Ahora hay muchos métodos y sistemas de lectura rápida. Y esas las tienes que aprender forzosamente cuando eres estudiante universitario. Entonces, leer, pues, ¿qué tipo de lectura estás haciendo? Saber entender párrafo por párrafo, ¿no? Es bien interesante la lectura y ahí tenemos mucho por hacer. Lo bueno es que hoy en día también hay sistemas electrónicos que las abres y puedes leer tranquilamente sin afectarte tanto la vista, porque estar mucho en la pantalla pues también te afecta la vista. Todos los muchachos me decían, maestro, ¿y por qué el derecho cultural? Retomando el inicio de la plática. Bueno, pues porque la cultura ha estado presente en mi vida desde que yo nací, va a estar presente después de que yo no esté y va a seguir presente en este país. Y porque la cultura pues es muy interesante. Todos la abordamos desde diferentes ópticas,
A todos nos toca estar en la cultura, pero simplemente a algunos le encontramos caminos más divertidos o más apasionantes, o algunas personas a veces no se dan cuenta que ya están aquí adentro y dicen, bueno, a mí la cultura, pues no, pero no, sin embargo eres parte de la cultura solamente por el hecho ya de haber nacido, por el hecho de estar en el vientre de tu mamá, por el hecho ya de haber salido al mundo, ya haces parte de la cultura en tu familia, en tu escuela, en tu familia, en tu religión, en tu forma de pensar, de hacer, en tu comunidad, en tu idioma, en tu... Ya eres parte de la cultura mexicana. Entonces, mucha gente me dice, no, pues que son muchas culturas. Bueno, sí es una, pero con diferentes matices la cultura de México. Esa cultura hay que conservarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que impulsarla, porque eso es la que nos hace ser mexicanos, es la que nos da identidad como país y nos da identidad a cada uno de nosotros. A partir de la cultura tiene muchos rasgos nuestra personalidad y nuestra forma de ser, tiene nuestras leyes, nuestra forma de administrar. Es cierto que México trae muchas cosas buenas de otros países. Mm, Muchos estudiantes se van a estudiar maestrías, doctorados, incluso licenciaturas o preparatorias en otros países de Europa, de Estados Unidos, de Asia, Tokio. Sin embargo, cuando lo traen a México, a veces eso no se adapta a nuestra forma de ser. Acuérdense que, como dice un amigo, es un licenciado en Derecho, un abogado fenomenal. Él dice, tropicalizamos las cosas. Bueno, cierto, en México tropicalizamos las cosas. Un ejemplo muy sencillo es la pizza, ¿no? Ustedes conocen la pizza, a todos nos gustan las pizzas, que es una comida italiana deliciosa. Pero pues México inventó pizza a la mexicana. ¿Mm? Luego hay pizza con frijoles. Luego pizza con elote. Entonces, los mexicanos tropicalizamos las cosas, las hacemos a nuestro modo, a nuestra cultura, a nuestro paladar, en el caso de la pizza, a nuestra forma de ser. Entonces dicen el derecho y el derecho mexicano, ¿no? Hay autores muy interesantes que dicen derecho mexicano, o sea, cómo se hace en México. Y sí, es nuestra forma de ser de los mexicanos. Tenemos una forma de ser muy positiva. Lo que pasa es que muchas veces se la pasan diciendo que México es un país mal, es un país de gente que hace daño, de criminales y todo esto. Y no es cierto. Eso sucede en todo el mundo. En todo el mundo hay crimen organizado. En todo el mundo hay crimen organizado. En todo el mundo hay políticos haciendo de las suyas, ¿no? En todo el mundo hay... Ustedes saben que cuando alguien es criminal, disfrácese de lo que se disfrace, seguirá siendo criminal toda su vida. Tarde o temprano le va a salir lo criminal. Y según la gente que habla del crimen, pues hay criminales por dinero y hay criminales que están mal de sus facultades, que lo hacen por otras cosas, de sus facultades mentales. Esos son los más peligrosos, ¿verdad? Los de las facultades mentales. Los de por dinero, bueno, se acaba el dinero, lo que se consiguen el dinero y pues ya, ¿no? Pero los otros son tremendos. Pues tanto unos como otros son complejos para el mundo. Pero a final de cuentas, bueno, hasta el crimen es un hecho cultural. Hasta todo ese lado negro, toda esa cultura oscura, underground, toda esa cultura que está por ahí, pues es parte de la cultura. La cultura de la guerra, la cultura de la conquista, la cultura ¿cómo se dice? Autoritaria. Todo eso también es cultura. Entonces hay muchas cosas que el derecho limita, ¿verdad? Y que te lo pone bueno, que te lo pone malo. El Código Penal es impresionante. Acuérdense ustedes que cuando se hace, hay un librito muy padre que se llama es de Becaría, creo que es de los delitos y las penas, algo así se llama, no me engaña la mente, pero es un libro maravilloso. Cómo fue cambiando, cómo vino la idea de la cárcel, ¿verdad? Y antes, bueno, se castigaba en el manicomio. Entonces,
bien interesante cómo se van transformando hasta en esto, hasta en las ideas del castigo, las ideas, porque si ustedes se van en la antigüedad, pues van a ver que a la gente la desmembraban, le cortaban la cabeza, ¿verdad? Los metían en palos, los empalaban, o sea, ponían dos caballos así, los jalaban y los descuartizaban, ¿no? O sea, había muchas torturas que incluso están prohibidas ahí en la Constitución, en nuestras leyes. Ustedes saben también que nuestra Constitución del 17 es sumamente importante. Todo lo que otorgaba en esa época era súper importante en el mundo. Fue una Constitución incluso ejemplo por los derechos sociales y todo lo que estaba ahí. Y era una Constitución, bueno, es una Constitución, porque aún está vigente. Es una Constitución que le daba a los ricos y a los pobres. Entonces había un equilibrio. Es una institución donde se le daba a los empresarios, pero también se le daba a los trabajadores. Lean la Ley Federal del Trabajo. Y vean la Ley Federal, lean la de los 70, la de los 80, la de los 90 y la actual, para que vean cómo han cambiado las figuras y hacia dónde van las cosas. Entonces, el derecho cultural es una herramienta, como todas las áreas del derecho, muy importante en este siglo XXI, para nuestra nación, para que siga construyéndose. Entonces la invitación es a emprender, a generar empresas, pero que estén basadas en la investigación. No llegues y nada más digas, bueno, voy a poner esto. No, 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 no. O sea, la investigación puede venir de múltiples cosas. Hay muchos cursos, muchos libros, incluso ha de haber videos y ha de haber tutoriales del método científico experimental. Y del método científico. De cómo se hace, pues es muy sencillo, ¿no? Haces una introducción, haces un objetivo general, a grandes rasgos. Objetivo general, objetivos específicos, una metodología, puedes poner una bibliografía y una conclusión. Y se hace un índice y sobre eso tú empiezas a trabajar. Y eso nos lo enseñan desde la secundaria, la preparatoria. Esto es muy importante para México. No dejemos de investigar. Lo importante de esto es no ser pasamaterias en las escuelas. O sea, porque eso de llegar con la idea de que nada más quiero pasar la materia, tener mi 10, mi 8, lo que sea, y vámonos a la que sigue y la siguiente materia, pues te impide que te enamores de lo que estás estudiando. Casi toda la gente da un consejo muy, muy bello y que a mí me encanta y que yo siempre lo he tomado. Para ser feliz en la vida, haz lo que te gusta. Y trata de ser el mejor en lo que te gusta. Lo que te gusta, eso es muy importante, que te dediques a lo que te gusta. ¿Qué significa? Que ames lo que haces. Lo dicen actores, lo dicen filósofos, lo dice todo el mundo, haz lo que te gusta. Así no vas a sentir el tiempo. Entonces, si a ti te gusta el estudio, si a ti te gusta la investigación, si a ti te emociona descubrir cosas, si a ti te emociona encontrar caminos, ¿no? Pues por ahí. Si a ti te emociona el dinero, si a ti te emociona las ideas, si a ti te emociona escribir, leer, pintar, por ahí. Hacer derecho, hacer política, por ahí. Pero el mundo requiere ahorita que el conocimiento antiguo y moderno se mezcle y que no dejamos, para los jóvenes muy importante, no dejen de ver la historia del país, no dejen de revisar todo lo que ha pasado en nuestro país. Es interesantísimo, pero si ustedes no tienen esa memoria, si no tenemos esta visión hacia atrás, no vamos a entender lo que está pasando hoy en día. Y no nos vamos a dar cuenta de muchas bromas que nos hacen, infinidad de actores sociales, porque no conocemos el pasado. Y creemos que estamos descubriendo algo que ya fue descubierto hace 200 años. Y que ya lo hacían los antiguos, y que ya lo hacían los medievales y los renacentistas. Y creemos que es algo nuevo.
Esto es muy importante. Revisemos el pasado. No dejemos que otra gente nada más nos controle nuestra mente, nuestras ideas. No hay que creer todo lo que vemos, pero tampoco hay que desconfiar de todo lo que vemos. O sea, es bien importante tener un equilibrio, usar el criterio que tenemos todos. Entonces me decían los alumnos, y maestro, ¿por qué derecho cultural? Bueno, primero porque el derecho es una carrera fenomenal en todas sus áreas, en la investigación, en el litigio, como dicen, ser postulante, ser juez, ser servidor público. Es una carrera que se requiere en todos lados y siempre va a haber espacio para todos los que hagan esta carrera. Y segundo, porque la cultura pues es todo lo que nos rige. Entonces, la unión de las dos áreas pues es el derecho cultural. Y el derecho y la cultura pues tienen muchas palabras, muchos significados. Entonces, por eso y porque realmente pues no somos muchos los que estamos aún en el derecho cultural en este 2023. Hace 10 años, en el 2013, que hicimos un primer Congreso Nacional de Derecho Cultural, muchos de estos compañeros que participaron en el Congreso, pues hoy en día están haciendo también Derecho Cultural. Entonces ahí vamos, en todo el país hay mucha gente que está muy interesada en los derechos culturales, que no es lo mismo que derecho cultural, pero bueno, cada quien tiene una visión, cada compañero tiene una visión diferente. Hay compañeros que son civilistas y tienen a partir de ahí su visión. Hay compañeros que pues trabajan en derecho agrario y tienen por ahí su visión. Otros que estamos en el mundo de las artes y de otras cosas y tenemos otra visión. Pero sin embargo todos vamos a lo mismo y a todos nos interesa lo mismo, que es la mejoría de nuestro país. Que nuestro país está cada día pues súper bien para todos los mexicanos, para todos los que estamos aquí. Y la verdad es que todos los partidos políticos deberían estar juntos trabajando para sacar a México. En lugar de estar discutiendo, todos adelante, ¿no? Saquemos a México porque el tiempo se va muy rápido. Y también hay muchos intereses, acuérdense, extranjeros. Tenemos muchos préstamos, diferentes relaciones con cada país, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso influye en el cosmos de lo que sucede en nuestro país, en lo que está pasando en la educación, lo que está pasando en muchos campos. Pero, pues ahí vamos. ¿Ah? Entonces la invitación para que se sumen a la generación de empresas culturales para fortalecer la cultura de nuestro país en la industria cultural nacional. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, industria cultural nacional. Eso en todas las áreas del conocimiento. No nada más estamos hablando de una, ni de dos, ni de tres, de todas. Y bueno, pues hay que hacer un catálogo y trabajar en ellas. Es muy amplio el campo, en serio, entre todos, todos lo podemos lograr. Y a todos nos va a ir muy bien. Entonces, pues hay que echarle para adelante. Cuídense mucho. Agradezco mucho que me hayan escuchado y pues estamos pendientes y un excelente, un excelente día, una excelente tarde, noche, ¿verdad? Cuídense mucho y hasta pronto.